Llevo 20 años en el equipo de seguridad de Rivertown y recuerdo claramente una noche que nos dejó a todos inquietos. Después de patrullar la zona, decidimos regresar a la estación para tomarnos un respiro merecido. Con el conductor, entramos a la sala de descanso, un lugar acogedor con una ventana que daba a un patio interno. Al fondo, había una especie de cabaña con camas por si alguien necesitaba descansar de manera urgente. La fachada de la estación se extendía a un lado y en la parte lateral, un portón de rejas nos permitía ver quién entraba o salía. Mientras estábamos relajados con tazas de té, noté una sombra moviéndose desde el portón hacia el fondo. Al principio, no le presté mucha atención, pensando que era otro agente descansando, pero el conductor me sorprendió con la pregunta: ¿viste entrar a una mujer? Contesté de manera incierta. Vi algo, pero no estoy seguro de que fuera una mujer. Salimos apresuradamente, pero al llegar a la habitación trasera, solo encontramos al compañero durmiendo plácidamente. Decidimos no darle mucha importancia y volvimos a la sala. Allí, el conductor compartió su experiencia. Había visto a una mujer con marcas de quemaduras en el rostro. Al regresar de la patrulla por segunda vez, nos sentamos de nuevo en la sala, esta vez con la oficial de guardia. Aunque estaba un poco intranquilo, la atmósfera relajada ayudó a calmar mis preocupaciones. Sin embargo, la calma se rompió cuando la oficial exclamó: «Oigan, acaba de entrar una mujer». Salimos corriendo hacia afuera y escuchamos los gritos desesperados del otro agente que salía de la habitación y cerraba la puerta tras él. Temblaba y estaba muy pálido. Con mi otro compañero fuimos al fondo, pero no encontramos nada. Al regresar a la sala, el otro agente, ya más calmado, nos contó que mientras dormía, sintió una presencia en la habitación. Al abrir los ojos, vio aterrado a una mujer afectada por el fuego, sin ojos. Sus uñas largas se aferraban a sus hombros, mientras emitía un grito escalofriante que helaba la sangre. Logró liberarse y salir corriendo. Al día siguiente, pidió el traslado a otra estación y no volvió nunca más. Pasaron unos días y seguía inquieto por esa experiencia. Se unió a la estación un suboficial veterano. En una noche cualquiera, después de patrullar, nos dirigimos a la sala para tomar unos tés. Esta vez nos acompañaba el suboficial. Estábamos charlando relajadamente cuando vimos cruzar a la mujer nuevamente hacia el fondo de la estación. Intercambiamos miradas antes de entrar y pude ver las marcas de quemaduras, añadiendo un toque inquietante a la experiencia. Mi compañero y yo decidimos seguir a la mujer, pero antes de dar un paso, el suboficial nos detuvo con una pregunta. ¿A dónde van, muchachos? Le explicamos que habíamos visto a esa mujer y le preguntamos si él también la había notado. Entre risas nos confirmó y compartió una historia impactante. Claro que la vi, siempre hace lo mismo. Pensé que con el tiempo estas apariciones terminarían. Pobrecita, pero veo que no es así. Hace 10 años, aquí a la vuelta, esa mujer que ustedes ven se separó de su marido, quien la maltrataba a ella y a sus hijos. El juzgado impuso una orden de restricción porque, en la primera visita programada, este la golpeó ferozmente. Una noche, después de insistirle para que le permitiera ver a sus hijos, la persuadió para que abriera la puerta. En el momento en que lo hizo, él comenzó a discutir. La llevó hasta la esquina de su departamento, donde tenía un barril de gasolina de 300 litros, y prendió fuego. Los vecinos salieron en su ayuda, pero ya era tarde. Ya estaba muerta. Todo lo que me contaba me dejó pensativo, especialmente la crueldad del crimen. Sin embargo, algo no encajaba. ¿Por qué las apariciones ocurrían en la comisaría si la mujer había fallecido a la vuelta? El suboficial simplemente añadió: «¿Sabías que los muertos se aferran al lugar donde murieron?», mientras señalaba con su dedo índice una esquina del patio.
Entre los cachivaches de distintos operativos de secuestro, se podía ver un barril oxidado de 300 litros, marcado por hollín producto de un fuego abrasador. La conexión se volvía más clara mientras absorbía la historia. Aquel barril oxidado que alguna vez fue testigo de un acto tan atroz parecía haberse convertido en el anclaje para el espíritu atormentado de la mujer. Sus apariciones en la comisaría adquirían un nuevo significado: la persistencia de su presencia en el lugar de su tragedia. El suboficial concluyó: a veces los sucesos trágicos dejan una marca imborrable y los espíritus no encuentran paz hasta que algo se resuelva. Quedé sumido en una mezcla de asombro y pesar, consciente de que el lugar que había elegido para descansar también había sido testigo de la desgarradora tragedia que había marcado la vida de esa mujer. Cada rincón de la comisaría llevaba consigo una historia y la figura de la mujer, con sus marcas de quemaduras, ahora era parte de esas paredes. La compasión y el respeto se apoderaron de mí al entender que, aunque los hechos trágicos habían sucedido a la vuelta, su espíritu había encontrado un refugio en aquel rincón de la comisaría. Y así, entre historias y apariciones, la realidad y lo paranormal se entrelazaban en un relato que trascendía el tiempo.